seguimos otra vez y pasamos ya al sábado de la segunda semana de Adviento, el 16 de diciembre. Estamos en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica y estamos en el año 2017-2018. Sigue Mateo en su capítulo 17, del 10 al 13. Y dice así: al bajar del monte, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Los discípulos comprendieron entonces que se refería a Juan el Bautista. En este fin de semana, de la segunda semana de Adviento, en la postura de Juan, la creencia tradicional judía afirmaba que antes de la venida del Mesías aparecería Elías, el gran profeta que habría de renovar todo para así preparar la novedad mesiánica. El Evangelio responde a esa creencia, personificando a Elías en la figura de Juan Bautista, que ya había sido decapitado por el rey Herodes. Y Mateo aprovecha esa referencia para aludir la pasión de su propio maestro. Según el evangelista, el problema de sus contemporáneos es que no supieron reconocer a Elías. De otro modo, hubieran hecho posible la novedad que su figura prometía. ¿Qué necesito reconocer yo? Sería la pregunta primera, para favorecer que la vida se despliegue a través de mí. Una pregunta interesante. La respuesta es fácil de formular, aunque luego encontremos obstáculos que nos parezcan a veces insalvables. Para esto necesito reconocer que todo lo que aparece, todo lo que me ocurre en la vida es una oportunidad para seguir creciendo en conciencia, para despertar a lo que soy, a lo que somos cada uno, plenitud. Todo lo que viene a mi vida, si sé verlo y acogerlo, anuncia una novedad.
Todo ello es disfraz que la vida adopta para hacerme caer en la cuenta de que soy uno con ella, la vida. Pero existe un obstáculo. El obstáculo siempre es consecuencia de nuestra identificación con el llamado ego. Primero yo, después yo, y si queda algo yo. El egoísmo personalificado, que etiqueta todo lo que sucede de acuerdo a sus necesidades y sus miedos. Es el ego el que apresura a decir lo que puede ser aceptado y lo que tiene que ser rechazado, lo que hay que amar y lo que hay que odiar, lo que vale la pena y lo que es deseable. De esa manera podemos funcionar movidos únicamente por las apetencias y preferencias del ego, de sus miopes intereses. Porque la sabiduría hace ver todo como oportunidad de crecimiento en conciencia de lo que somos cada uno. Quizá no llegue lo que deseamos, pero sin duda aparecerá siempre lo que en cada momento necesitamos, ya que la vida no puede equivocarse. Ocurre lo que tiene que ocurrir, ni más ni menos. Pero, acostumbrados a ver todo desde el yo, desde la mente, quizás sea necesario hacer una doble aclaración para entender esta dimensión. Por un lado, las afirmaciones precedentes no tienen nada que ver con el determinismo vulgar ni con la resignación. Por otro, solo veremos que la vida no se equivoca en la medida en que nos situemos en el nivel profundo, donde somos uno con ella. Y en el nivel relativo habrá muchas cosas que seguirán apareciendo, como son errores graves. De ahí la pregunta que va por el crecimiento. Acojo todo lo que me lleva, no, lo que me llega como oportunidad de crecimiento. Este es el kit de la cuestión, el crecimiento. Pero lo acojo todo o hago distinción de lo que debe de ser. Pisemos tierra. Siguen los evangelios de Adviento recordando a los cristianos lo que hoy nos puede enseñar la figura de Juan Bautista. Del monte del que bajan los discípulos es el monte de la transfiguración. Allí han tenido una visión. Jesús, junto al profeta Elías, además de Moisés. Los judíos de aquel tiempo creían
que antes de la venida del Mesías, ya lo hemos dicho antes, tenía que volver Elías a este mundo. Lo que seguramente para algunos era una dificultad contra Jesús. Porque si Elías no había venido a la tierra, Jesús no podía ser el verdadero Mesías y sería por tanto una gran mentira lo que se decía sobre el mesianismo del mismo Jesús. Pero Jesús responde a los discípulos diciendo que el profeta Elías ya había venido, representado en la figura del gran profeta que fue Juan Bautista, el bautizos, que dicen algunos, porque toda su vida es la llamada a la conversión y a quitar el pecado a través del agua. La frase de Jesús está en futuro, porque cita literalmente un texto de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 23. Y Jesús da a entender que Juan fue tratado a su antojo, lo que a la gente mala de este mundo se le antoja. Es decir, para entendernos, terminó como terminó Juan, asesinado por Herodes. Y esa misma muerte era la que le esperaba a él, al mismo Jesús. Cuando se vive la palabra de Dios, pues hay peligro por no entender esa palabra que denuncia de muerte o de oprobio o de separación. Y es que el Evangelio destacaba ayer la diferencia entre Juan y Jesús. Hoy los iguala a los dos. Y los iguala en que ambos terminaron en su vida asesinados. Juan porque denunció los escándalos de Herodes. Jesús porque denunció los escándalos del templo, de los sacerdotes y de los letrados. La libertad ante los grandes de este mundo se paga y muy cara. De ahí el miedo que le tenemos a la libertad, a ser libres. Nos lo dice el Evangelio, y en tiempos más recientes nos ha recordado lo mismo algunos autores bien conocidos. Erwin Fromm y antes de él Fedor Dostoyevsky en el discurso del gran inquisidor. No hay para el hombre deseo más acuciante que el deseo de encontrar un ser en quien delegar el don de la libertad que por desgracia se adquiere por el nacimiento. Eso dijo él. Por eso nos buscamos, la gente se busca confesores, directores espirituales, superiores, gobernantes, políticos, que nos manden con poder y autoridad, para quitarnos de encima el inaguantable peso de la libertad. La libertad es decidir uno por sí y no que sean
dichos por otros. Así la frase, a mí que me digan lo que tengo que hacer. Y ahí va. Es el grito ¿de qué? De los esclavos, de los sumisos, de los que no tienen libertad y no la quieren. Y bien sabemos que los esclavos son los que han mantenido la economía de la desigualdad, porque ellos han mantenido la abundancia y la prepotencia de los grandes de este mundo. El aguante y la paciencia de los esclavos es lo que ha hecho posible la brecha y la distancia entre los más ricos, unos pocos, y los más pobres, la espantosa mayoría de oprimidos que tenemos en esta terruña. Y así vamos. Si estamos de esta forma es porque no hemos crecido. Por eso te repito otra vez la pregunta del principio. Acojo todo lo que me llega como oportunidad de crecimiento. Ahí está el quid de la cuestión. Vamos a meditarlo, vamos a reflexionarlo, porque eso nos dará fuerza para entrar con más libertad y vivir con más libertad, no de lo que digan los demás, o de parte religiosa o lo de parte política. Soy yo el que debe decidir con mi libertad, y eso a veces nos da miedo y lo dejamos a otro. Que a mí me digan que tengo que hacer esto o lo otro, los directores espirituales, en fin, los que sean. De esa forma no vamos a ningún sitio. Hay que ser hombres de libertad que piensan por sí solos y deciden por sí solos. Y sobre todo la libertad no es libertinaje. Libertinaje sería cuando yo me busco a sí mismo, a mis intereses. Pero si yo busco el bien de los demás, en libertad, entonces es la auténtica libertad. Pues vayamos al mundo y digamos que estamos hechos unos esclavos, unos de otros, y no obramos con libertad. Así que una llamada a la libertad en este Adviento nuevo del año 2017-2018. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.